Yo me publico episodio 3. Bienvenida y bienvenido a Yo me publico, el podcast de autopublicación profesional. Soy Alberto Del Vado, escritor independiente y culpable de todo lo que vas a oír. Si quieres saber más cosas de mí o hacerme alguna consulta, petición o sugerencia, te invito a que te pases por mi casa en yomepublico.com o que me envíes un mensaje a alberto@yomepublico.com. Es lunes 20 de enero de 2020. En el episodio de hoy tenemos como invitado a uno de los finalistas del certamen literario de Amazon 2019, G.G. Velasco. Con él hablaremos de autopublicación en general y de cómo publicar novelas en Amazon en particular. Y sin más preámbulo, vamos a ello. Hoy nos visita el escritor G.G. Velasco, finalista del certamen literario de Amazon 2019 con la novela Nadie vendrá a rescatarnos, un thriller de aventuras con romance atípico en el que dos supervivientes de un accidente aéreo se encuentran varados en una isla. De estilo ecléctico, Velasco escribe historias en las que mezcla novela negra, fantasía y drama con tintes románticos. Sus argumentos son originales y asombrosos. En la actualidad cuenta con 6 libros autopublicados en la plataforma de Amazon. En su perfil de Twitter se presenta como escritor francotirador, trotamundos crepuscular y cinéfilo a la fuga. Y se define a sí mismo como hacedor de historias y entuertos a golpe de teclado. G.G. Velasco, bienvenido a Yo me publico y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues muchas gracias a ti por darme esta oportunidad. Estoy bastante bien, la verdad, muy contento de estar aquí. Bueno, lo primero, enhorabuena por esa selección como finalista del certamen literario de Amazon. Gracias. Cuéntanos un poco, ¿de qué trata Nadie vendrá a rescatarnos? Bueno, Nadie vendrá a rescatarnos es una historia muy sencilla en realidad. Es la historia de un hombre que tiene un tumor cerebral que le hace ver alucinaciones y que huyendo un poco de lo que es su tortura diaria, pues coge un avión, tiene un accidente aéreo, no desvelo nada porque esto ocurre a las 3 primeras páginas, digamos, y se encuentra allí con una mujer que también tiene ciertos problemas mentales y tiene que convivir con ella a lo largo de bastante tiempo, y la convivencia ya te puedes imaginar que no será precisamente muy fácil entre ellos dos. Básicamente es eso, no tiene mucho más. Bueno, antes de interrogarte sobre tus métodos de escritura y autopublicación, vamos a hablar un poco de ti para que quien no te conozca sepa quién eres, ¿te parece? Muy bien. He leído que estudiaste periodismo. ¿Ejerces de ello, trabajas en otra cosa o te dedicas solo a la escritura? Ejercí de periodista, sí que estudié periodismo, pero bueno, nunca he ejercido demasiado, pero siempre he tenido trabajos relacionados un poco con la industria audiovisual, que me viene un poco de que en la época en la que yo estudié periodismo no existían prácticamente estudios, al menos en mi comunidad de comunicación audiovisual, ¿no? Y un poco estudié periodismo porque me gustaba mucho el mundo del cine, el mundo de la creación audiovisual, y a partir de ahí pues empecé un poco a meterme en ese mundo, y digamos que casi toda mi vida he combinado trabajos extraños con cosas relacionadas con la industria audiovisual, en producción, guión, etc. Uh-huh. Tienes un perro llamado Floyd en honor al cantante Pink Floyd y te gusta la comida asiática. Como viajero empedernido que eres, has visitado más de 70 países. ¿Dónde tienes actualmente tu residencia? Actualmente estoy en Santiago de Compostela, pero no creo que dure mucho tiempo por aquí. Pretendo irme a algún lugar del sudeste asiático precisamente, y la idea es un poco establecerme a corto o medio plazo por allí, escribir desde allí y ganarme un poco la vida desde allí, porque es que es una región que a mí particularmente me fascina. Uh-huh. También he leído que eres un consumidor compulsivo de películas. Bueno, ya nos has comentado algo al respecto. Y que algunas de tus novelas son adaptaciones de guiones cinematográficos que no vieron la luz, lo que se refleja también en tu forma de narrar. ¿De dónde te viene esta pasión por el séptimo arte? Bueno, es un poco de toda la vida. Yo me pasaba un poco como a Tarantino, que me pasaba la vida en el videoclub, pero porque mi tío tenía un videoclub aquí donde vivo yo. Y entonces mi tío no era particularmente cinéfilo, y muchísimas veces me decía: Gonzalo, ¿te puedes encargar de estar en el mostrador? Pero te estoy hablando de cuando yo tenía
a lo mejor 8, 9, 10 años y yo atendía a la gente y era un poco el prescriptor del establecimiento. Entonces para la edad que tenía, sabía muchísimo de cine y aprendí muchísimo de cine y en el mostrador me veía las películas todas y sin darme cuenta pues estaba viendo clásicos, también estaba viendo bastante morralla, pero bueno, yo siempre he sido muy ecléctico y me lo tragaba todo y me viene un poco de ahí. Luego ya con los años ya me fui haciendo un poco más selectivo, pero nunca se ha ido. Yo voy muchísimo al cine. Ahora ya no tanto como antes, pero antes iba pues, igual 4 o 5 veces a semana, hace unos años. Ahora con las plataformas de VOD pues es un poco ya más complejo, pero Ya. ¿Y qué es eso de que sigues los consejos de Rocky Balboa? bueno, es que yo creo que mucha gente se ríe de Stallone no se toma muy en serio ni a Stallone como persona ni a su cine, ¿no? Yo creo que Rocky es una película maravillosa que enseña muchísimas cosas y cada vez que la veo, de hecho, encuentro algo nuevo. Y particularmente, o sea, toda la saga, pero hay una película que la gente no tiene muy alta estima, precisamente, que es Rocky Balboa, que es la sexta película, en la que él ya es mayor y tiene un discurso con su hijo, que lo tengo también colgado en la página web, que creo que lo define todo sobre la vida. Y un poco también me ha llevado a meterme en el asunto de la autoedición, ¿no? Porque él dice que, bueno, que la vida tienes que seguir adelante a pesar de los golpes que se te planteen y que tienes que levantarte y tal y cual. Bueno, no me sé el discurso de memoria, pero el discurso dicho por él es espectacular, ¿no? Entonces, pues le tengo muy alta estima a este hombre y siempre hago caso a los discursos que me proponen sus películas y también fuera de las películas, que es un tío muy interesante. Muy bien. Bueno, ahora que los oyentes te conocen un poquito mejor, vamos a hablar de todo el proceso que llevas a cabo para publicar tus novelas. Ujú. ¿Cuándo comenzaste a escribir? Yo es que creo que siempre he escrito, no tengo esta idea de un día empecé a escribir. Me recuerdo de muy pequeño escribiendo a mano en libretas novelas ya, ilustradas por mí mismo. O sea, novelas, cuando me digo novelas, evidentemente no estoy hablando de tomos de 500 páginas, sino, yo no sé, pues iba escribiendo mis historietas allí y luego mi padre me las tiraba porque mi padre era muy de tirar todas las cosas y no las tengo ahora, pero me gustaría tenerlas. Pero vamos, siempre he tenido este gusanillo de escribir, ya fuera en formato imagen, porque también dibujaba cómics o lo que fuera, pero siempre era un poco contar historias, ¿no? Daba igual el formato o el medio, pero contar historias, siempre lo he tenido ahí. Ujú. ¿Y cómo has ido perfilando tu estilo? ¿Leyendo y escribiendo? ¿Asistiendo a talleres literarios? Yo nunca he asistido a un taller de literario en mi vida. Siempre he sido muy... No tengo nada en contra de ellos, ¿eh? Ni nada de eso. Sí. Me refiero que soy una persona muy independiente, muy autodidacta y todo lo que lo he aprendido un poco lo que dices tú, ¿no? Leyendo, viendo películas y, no sé, escribiendo yo mismo y escribiendo muchas cosas muy malas y aprendiendo también a base de golpes, que yo creo que es como mejor se aprende, como bien dijo también Sylvester Stallone en algún momento. Bueno, vamos a pasar a la fase de creación. Una vez que has decidido sobre qué quieres escribir, ¿cómo te planificas? ¿Preparas una estructura detallada de principio a fin? ¿Tienes una idea general y te lanzas a escribir sin saber cómo acabarás? Cuéntanos un poco. Vale, yo soy un poco de estos escritores soy un poco caos, ¿no? Pero, o sea, si tú ves ahora el escritorio desde donde estoy hablando, dirías, madre mía, qué desastre, que está todo lleno de folios y de anotaciones desparramadas por todos los lados, que parece que no tiene nada ningún sentido. Pero dentro de ese caos yo le veo el orden, es decir, está todo mucho más medido de lo que pueda parecer, ¿no? Yo lo que hago básicamente es, una vez tengo la premisa, que la premisa tiene que reunir una serie de requisitos, que bueno, ya lo comentaremos más adelante si quieres, pero una vez que la tengo, pues me hago una pequeña escaleta con un poco cómo evoluciona la historia. No es nada rígido tampoco, o sea, son cosas que pueden variar, pero que, digamos, la estructura está un poco ya definida, ¿no? Hacia dónde vas. Y a partir de ahí ya me pongo, bueno, diseño los personajes, la ambientación y todo este tipo de cosas. Y luego ya me pongo a escribir. Y cuando me pongo a escribir, escribo sin parar. Es decir, me da igual que esté bien o que esté mal, ya lo corregiré más adelante. Para mí escribir es un poco
un trámite. O sea, a mí me gusta, lo que me gusta de esto son las ideas y lo que quiero contar, pero escribir realmente incluso me llega a aburrir, porque lo veo como un trámite, porque una vez que estoy escribiendo una historia, tengo ya la cabeza en la siguiente y como que ya no me interesa, y como es una cosa que tengo que quitarme de encima para poder seguir centrándome en otras ideas, porque claro, además como una novela lleva tanto tiempo escribirla, pues cuando empiezas con ella, como que la idea que la pasión que tenías al inicio se te va apagando un poco y la tienes por otro tipo de historias, ¿no? Y entonces siempre vivo en esa dicotomía. Ahora mismo estoy escribiendo una y las que me interesan son dos que tengo pensadas para dentro de muy poco. Y es un poco agobiante en el fondo. Bueno, ¿y dónde te sientas a escribir y qué programa utilizas? Yo utilizo el Word, básicamente. O sea, he intentado utilizar el Scrivener y como lo mío tampoco son las tecnologías y a veces, eh, no sé, me pierdo un poco, pues he empezado a escribir con el Word bueno, he empezado a escribir sin el Word, ¿no? Pero una vez he empezado a utilizar el ordenador, pues lo que utilizo siempre es el Word y lo sigo utilizando a día de hoy y básicamente porque no me distraigo escribiendo cuando escribo con el Word y porque lo controlo un poco. Ujú. Entonces estoy acostumbrado y de momento no pienso cambiar. ¿Siempre lo haces en el mismo sitio? ¿Necesitas un sitio fijo o te da un poco igual? Normalmente lo hago en el mismo sitio, pero no porque necesite un sitio fijo, sino porque, no sé, me resulta un poco más cómodo, ¿no? Yo escribo demasiado en la cama, porque soy lo peor, y además es bastante, o sea, si hay escritores leyéndonos, es bastante malo digamos, para la ergonomía, escribir en la cama, pero bueno, uno se mete allí y lo hago allí bastante, a veces también en la biblioteca o en cualquier sitio, medios de transporte, en hoteles, ¿no? donde haga falta, pero bueno, normalmente en el escritorio. ¿Y aproximadamente cuántas horas al día dedicas a escribir? Bueno, es que ahora me dedico en exclusiva a la escritura desde hace un año y pico. Decidí dedicarme un poco en exclusiva a la escritura para ver qué tal me iba y básicamente ahora pues escribo pues unas 4 o 5 horas por la mañana y luego otras 4 o 5 por la tarde. Pero vamos, depende mucho del capítulo que toque o de la historia o no sé, de muchas cosas. A veces escribo mucho más y a veces incluso menos. Pero siempre escribo todos los días. Creo que es importante tener una rutina. Ujú. Has publicado 6 libros en el último año y medio. La media es de uno cada 3 meses aproximadamente. ¿Los tenías en un cajón o escribes a ese ritmo? A ver, es un poco engañoso. Había algunos, como ya te digo, tenía historias escritas en formato guión Ajá. y he aprovechado un poco para sacarlas, bueno, para transponerlas un poco al formato, digamos, literario, ¿no? Y todo lo que sería la parte de documentación, la parte de estructuración de la trama, diseño de personajes y tal, pues me la he quitado de en medio en algunas de estas historias, que no son todos los libros, no con todos los libros que he publicado ocurre esto, ¿no? Pero digamos que te facilita ir un poco más rápido. Claro. Eh, pero no es que sea yo aquí corintellado ni mucho menos. Hay algún libro de los que he publicado, incluso tiene ya bastantes años, de Demócrata por conveniencia. Es un libro que tiene más de 10 años fácilmente. Lo que pasa es que lo tenía en un cajón y era un libro que nunca me atrevía a publicar porque es bastante polémico y bueno, creo que llegó el momento y pues lo he publicado. Ujú. Pero bueno, que tampoco creo que haya que obsesionarse con publicar mucho en muy poco tiempo, que veo a mucha gente por las redes sociales obsesionada con eso y creo que no lleva a ningún sitio y que puede ser incluso contraproducente, que tienes que centrarte un poco en que lo que publiques pues reúna calidad y si puedes publicar mucho bien y si no, pues no pasa nada. Lo importante es que tengas una disciplina, una constancia, pero bueno, que publiques cosas que merezcan la pena, yo creo. Ujú, claro. Una vez terminado el primer borrador, ¿a quién se lo pasas? ¿Quién o quiénes son tus lectores beta? Pues no tengo ninguno. Es una cosa muy extraña, pero es que yo he sido lector beta, me he dedicado a analizar guiones y a analizar historias también durante bastante tiempo. Y no es por una historia de altanería o arrogancia ni nada de eso, ni mucho menos. Es porque es que confío más en mi criterio que en el de la gente, sin desmerecerlo para nada, pero eh, a veces te encuentras con críticas que hace la gente con la que no estoy de acuerdo y que dices, ¿las puedes seguir o no? ¿No? Y
muchas veces estas críticas que me cuentan son las mismas cosas que opino yo. La mayoría de las veces, es decir, pues este final patina un poco, o este final no le veo la coherencia, o este episodio tal o cual. Y yo es que esto ya normalmente ya lo veo. Otra cosa es que yo tome cartas en el asunto o no. Y pues eso, normalmente ya te digo que no lo hago. De vez en cuando sí que se lo paso a la gente a leer, pero yo ya una vez está publicado en fase de maquetación. Y algunas veces por este sistema que llevo yo tan extraño me he encontrado con algún problema no deseado, pues. Pero bueno, ya te digo que respeto mucho a la gente que lo hace y creo que además es conveniente. Lo que pasa es que yo soy así. No se puede cambiar. ¿Y las correcciones de estilo y ortotipográfica las realizas tú también o se las encargas a alguien? No, se las encargo siempre a alguien y además creo que es muy importante que se las encargues a alguien porque, vamos, por mucho que tú te creas que lo tienes todo controlado o que lo releas mil veces, que yo obviamente lo releo todo mil veces y lo corrijo yo mismo mil veces, pero da igual las veces que lo hagas, siempre te vas a encontrar muchísimas cosas y es más, cuanto más veces lo hagas, más cosas te vas a dejar en el tintero porque entras en una especie de bucle donde tu mente se emponzoña de tu propia novela y necesitas que una mente externa, alguien fuera del asunto, venga a oxigenar un poco y a ver cosas que tú ya eres incapaz de verlas de tantas veces que has pasado por ahí. Y siempre delego. Yo en general siempre delego lo que no es propiamente la escritura, lo delego en profesionales cualificados para el tema, porque creo que es importante y que creo que saben más que yo. Igual que te digo que con el otro tema de, digamos, de lector cero y tal, confío más en mi criterio. En este tipo de cosas confío mucho más en el criterio de otras personas que están formadas y controlan. Ujú. Sí, sí, he visto en los créditos de todas tus novelas que tanto la maquetación como las cubiertas las encargas. Hablando de la cubierta, ¿qué repercusión piensas tú que tiene la portada de cara a las ventas? A ver, de cara a las ventas, no estaba pensando yo sobre esto antes de que me llamaras precisamente. No creo que sea algo inmediato. Creo que tú mañana lanzas un libro con una portada alucinante y no se va a notar en las ventas, pero creo que sí se nota a largo plazo y creo que es importante que de entrada tu libro pase el filtro de mm, no es una obra cutre, para entendernos, ¿no? Ujú, Porque, a ver, todos antes de publicar, seamos independientes o no, hemos sido lectores y yo intento aplicar los mismos filtros como escritor que yo tenía como lector y que tengo como lector, ¿no? O sea, hay determinadas portadas que a lo mejor me equivoco en mi opinión, ¿no? Pero yo las veo en Amazon o en la plataforma que sea y yo digo, no. Y a lo mejor la historia es buenísima, pero a mí me genera una imagen de descuido, de cutrerío, que me produce cierto rechazo y entonces ya no compro el libro. ujú, Yo creo que el hecho de tener una buena portada elimina esta desconfianza inicial. No quiere decir que la vendas, pero que si luego tú, añadiendo determinadas cosas, o también a través mm, a través de las redes sociales, de entrevistas mismo, de lo que sea, consigues incitar al lector a comprarlo, creo que, tener una buena portada ayuda a que ese lector lo compre, que a lo mejor de otra forma no lo haría. ujú. ¿Por qué has elegido el camino de la autopublicación frente al sistema tradicional de publicar a través de agencia o de editorial? Bueno, eso es una buena pregunta. Pues vamos, a ver, yo he publicado con editorial anteriormente también y las experiencias han sido siempre pésimas. O sea, yo todas las veces que he escrito para otras personas, pero te hablo de literatura audiovisual y todo lo que he hecho en mi vida, las experiencias siempre han sido fatales en mi caso. Y llegó un momento, hará 2 o 3 años, que yo estaba en mi casa y yo en mi casa tengo una estantería con todas las cosas que yo he hecho en mi vida, ¿no? Digamos, de creación literaria, audiovisual o lo que sea. Y me di cuenta de que todo lo que había hecho era algo de lo que yo no era ya que no estuviera satisfecho, sino que me avergonzaba y que no me hacía para nada feliz y que veía que por el camino que yo llevaba iba a acabar, a lo mejor me plantaba con 60 años y me iba a encontrar con una estantería todavía de mayor tamaño y dije, no, tengo que cortar por lo sano. Y entonces todos estos proyectos que muchos de ellos están saliendo ahora que yo tenía y que a veces me los rechazaba, a veces ni siquiera los presentaba, pero yo seguía creyendo en ellos, pues dije, este es el momento de sacarlos a la luz, ¿no? Entonces, pues algunos los retomé, les di un poquillo de lustre
es en lo que estoy ahora mismo. Y bueno, se está demostrando que por lo menos cierto interés tenían, ¿no? Porque, bueno, tampoco que me vaya excesivamente bien, pero tampoco me va mal. Con lo cual, yo contento. Me va desde luego mejor que de lo que me iba antes. ¿Y por qué has elegido Amazon como plataforma para publicarlos? Bueno, básicamente porque es la plataforma que yo creo que tiene más difusión y que tiene una base importante de lectores, sobre todo de literatura independiente. En el futuro, quién sabe, yo no estoy cerrado a Amazon, aunque tengo exclusividades ahora mismo con KDP para ciertos libros. Me gustaría también probar a lo mejor más adelante con alguna otra plataforma para ver más que nada cómo respira la cosa, pero no sé, ya te digo, Amazon creo que es simplemente la librería más amplia que hay ahora mismo y además que te ofrece una serie de herramientas que son súper tentadoras, como bueno, las promociones que ofrece. Ayer mismo abrieron, no sé si lo sabéis, pero los anuncios en español, que antes no estaban solo en inglés. Y bueno, pues eso, tiene un ecosistema muy cerrado y muy que se retroalimenta entre sí, ¿no? Todos estos, cuando compras un libro te aparecen todos abajo y todo este tipo de cosas, que yo creo que ayuda mucho a que tu libro tenga difusión y sobre todo visibilidad, aunque no te la garantiza tampoco, ¿no? Pero bueno, creo que más que otras plataformas, así a priori, yo creo, te ofrece una buena oportunidad de darte a conocer. Mm. En los libros electrónicos, Amazon permite a los lectores ver las primeras páginas. ¿Tienes esto en cuenta a la hora de decidir cómo comienzas tus novelas y qué incluyes en estas primeras páginas? Debería tenerlo más de lo que lo tengo, pero es que esto es también otra especie de cruzada personal que tengo yo, que creo que últimamente se están extendiendo ciertas creencias en el mundo de la literatura. No sé qué sean creencias, ciertas normas que está bien conocerlas, pero creo que se están, digamos, tallando en tablas de la ley, en piedra, ¿no? Y es como que el libro siempre tiene que empezar de una manera que te deslumbre. Y yo no estoy de acuerdo. Creo que sí que es importante para enganchar, ¿no? Sobre todo según qué tipo de lectores, pero creo que estamos dejando muy de lado las historias que se cuecen a fuego lento. Y creo que muchas veces las historias que se cuecen a fuego lento, que te sorprenden cuando tú no te esperas que te van a sorprender, son las más interesantes. Y no te hablo como escritor, sino como lector, ¿no? Ujú. Si todos nos acostumbramos a que las primeras páginas sean, digamos, un golpe en la cara, ¿no? Pues cada vez que hablamos un libro ya nos lo estamos esperando. Sin embargo, si nos sorprenden en la página 23, pues a lo mejor no te lo estás esperando. Y creo que es un poco la gestión de estas expectativas lo que hace que el libro pueda ser interesante. El problema es el que tú dices, ¿no? Que Amazon te pone estas primeras páginas y obviamente no lo puedes pasar por alto. O sea, tiene que ser interesante lo que pongas, pero con lo que me refiero con todo este rollo que te estoy echando es que yo creo que tampoco es lo más importante, que las primeras páginas sean tan así. Muy bien. Algunos autores consideran muy importante la elección de las categorías, las palabras clave, para posicionar el libro y conseguir visibilidad. No sé tú cómo llevas a cabo la elección de estas cosas. ¿Qué es lo que tienes en cuenta para elegirlas? Bueno, lo primero, tengo en cuenta el tipo de libro al que estoy categorizando, ¿no? Y hasta qué punto puedo alejarme de lo que es la realidad del libro, ¿no? Es decir, Nadie vendrá a rescatarnos, puedo alejarme hasta cierto punto. De hecho, ahí creo que está incluso metido en cuentos en un momento dado, pero esto creo que no sé si lo he hecho Amazon o lo he hecho yo, pero bueno. Que esto lo tienes que tener en cuenta, no vas a poner una novela negra en comedia, a no ser que tenga un elevado componente de comedia. Pero si me está yendo un poco la pelota. ¿Qué me preguntabas? Es que me he liado. Sí, no, por las categorías y las palabras clave, que cómo las eliges. Lo que es cierto también es lo que dices, que aunque tú elijas dos categorías, luego Amazon, independientemente de tu elección, te puede ubicar en otras que ellos consideran que se ajusta más o bien a las búsquedas que realiza la gente o no sé muy bien a qué, pero tampoco hace mucho caso. Pero bueno, hay gente que sí que le da muchas vueltas a las categorías y busca categorías menos disputadas porque piensan que, bueno, al colocarse en los primeros puestos le va a otorgar una visibilidad y que le va a servir para luego saltar a una categoría mayor y, bueno, ese tipo de cosas. Está clarísimo, ¿eh? Quiero decir, yo, por ejemplo, tengo un libro en una categoría donde prácticamente no hay competencia y con que venda un libro en cada 3 días estoy de número uno bastante tiempo. Y te aparece el ansiado cartelito de número uno, ¿no? Pero creo que eso es más dorarte a ti mismo la píldora y engañarte y engañar a los demás también que
otra cosa, es decir, si tu libro es un thriller, pues tienes que ponerlo en la categoría de thriller, aunque estés de número 149. Mm, que luego encuentres otra categoría complementaria que un poco te enriquezca esto, pues me parece bien, que te dé un poco de visibilidad. Pero bueno, es un poco todo esto funciona, no es que funcione, sino como tal y como lo veo yo, un poco por ensayo y error. Yo voy cambiando las categorías y las palabras clave un poco cada cierto tiempo para ver cómo, si me funciona mejor esta o esta otra, pero no me fijo tanto en la posición que ocupe mi libro si yo cambio la categoría como en las ventas que me produzca, que no siempre está relacionado, claro, aunque lo parezca. Ya. He visto que a veces cambias el precio de los libros. ¿Cómo los fijas y cuándo los cambias? Bueno, supongo que lo dirás porque los he cambiado recientemente, pero tampoco es que los cambie mucho, ¿no? Eh, el precio de los libros, yo intento calcularlo un poco de manera objetiva, es decir, un libro tiene un precio y nos estamos acostumbrando también demasiado en lo que es el mercado independiente a ponerlo todo a precios a veces demasiado baratos, ¿no? Quiero decir, tampoco, De saldo. sí, de precios de saldo. Y creo que ya no te estoy hablando de que vendas más o menos, sino que creo que a veces es un poco lo de que hablábamos antes de las portadas. A veces puede llegar a devaluar que tú pongas tu libro tan barato. Mm, Porque no te digo que a todos los lectores, pero a ciertos lectores el hecho de que lo tengas tan barato, yo me incluyo entre estos lectores, permanentemente, hablo de tenerlo barato permanentemente, ¿eh? Te puede crear la idea de, uff, lo que has dicho antes, de saldo. Y no todo el mundo quiere leer literatura de saldo. Habrá gente que sí, habrá gente que no. Entonces, yo lo fijo un poco según el esfuerzo y los gastos que me haya hecho a mí, que me haya exigido a mí el libro, ¿no? Es decir, hay un libro que yo tengo que tiene 30 ilustraciones y que es más largo que la media, y entonces este lo tengo a un precio, bueno, tampoco es un precio mucho mayor, o sea, es 3,99 cuando los demás los tengo a 2,99, hablando del ebook, ¿no? Pero creo que es importante que haya ese plus, porque es un poco también a la inversa de lo que hablaba antes, que si un precio muy bajo devalúa, un poquito alto, sin pasarse, claro, también te lo puede, aunque no se traduzca en ventas, pero la imagen que tú puedas generar en el lector es, aquí quizás, si sobre todo tienes una buena ventana, una buena portada y una buena edición y tal, te puedes generar la idea de cierta calidad. Y eso creo que es interesante, aunque te pueda restar alguna que otra venta. Hay que probar, hay que probar. Lo que sí me ha llamado la atención en cuanto a los precios de tus libros es que Nadie vendrá a rescatarnos, la novela con la que has sido finalista del certamen, es la que tiene el precio más bajo. ¿Por qué has decidido hacer esto justo ahora que está obteniendo tanta visibilidad? Pues no ha sido cosa mía, ha sido cosa de Amazon. Esto es una oferta que te propone Amazon. Lo sospechaba. Sí, sí, no. Yo no tengo nada que ver. Las ofertas flash que pone Amazon periódicamente, pues eso, te contactan y te dice si la aceptas o no. Yo la acepté, pero bueno, no era una decisión mía. Pero está compensando bastante. Pues la verdad es que esta oferta me ha dado muchísimas ventas. Ha sido un acierto entonces. Yo creo que sí, sí, he estado... hoy mismo he salido del top 100, pero no sé si volverá a entrar, supongo que sí. Pero he estado bastante tiempo y teniendo bastantes ventas y bastante visibilidad. Entonces, yo creo que ha ido bastante bien. Pues eso nos lo apuntamos. Tus novelas se pueden adquirir en formato electrónico y en papel. Sí, ¿Te has planteado dar el salto a los audiolibros ahora que parece que están en auge? es que ya lo he dado. Pues mira, ese dato no lo tenía yo. ¿Los tienes todos? No, tengo dos libros en Storytel ahora mismo, Lo que define a una llama y La naturaleza del escorpión. ¿Y qué tal? Bueno, es interesante. Cuando me preguntas qué tal, ¿a qué te refieres? ¿A ventas o a la experiencia del audiolibro? Sí, bueno, en general a todo. A ventas importante y bueno, pues la experiencia. Bueno, a ventas yo no, es que no tengo el acceso porque esto es, yo no, digamos que no los edito yo, que es a través de una compañía que me ha contactado interesada en editarlos. Y bueno, yo no tengo acceso a las ventas, pero bueno, por el número de reseñas te puedes hacer más o menos una idea de si está vendiendo bien y tal. Ahora mismo uno tiene creo que 50 y tantas y otro cerca de 40. No va del todo mal. Y al respecto al otro, pues
es interesante escuchar los libros. O sea, no sé, en esta época de inmediatez, donde a la gente le cuesta tanto ciertos trabajos intelectuales, pues no sé, con tanto runner suelto, ¿no? Pues es interesante escuchar los libros en otro formato y sobre todo es interesante cuando eres el escritor escuchar cómo hablan tus personajes, porque la verdad es que hay algunos actores, bueno, locutores, que son muy buenos en su trabajo y cuando le añaden también efectos sonoros y cosas de estas, pues es chulo, es una cosa interesante. Muy bien. Mm, Todos los libros están inscritos en el programa KDP Select. Respecto a las descargas y a las páginas leídas, ¿porcentualmente hay mucha diferencia? Uf, no sabría qué decirte. Normalmente van un poco, no sé, hay mucha gente que dice que cuando tienes muchas lecturas tienes pocas ventas y cuando tienes muchas ventas tienes pocas lecturas. Pero bueno, esto depende un poco del caso particular de cada libro. Yo en el caso de Nadie vendrá a rescatarnos tengo muchas lecturas y muchas ventas. En otros libros no es así, pero es un poco, yo lo que veo es que como que cuesta aprender la mecha, ¿no? O sea, igual te tiras, porque claro, ya ahora estamos hablando de una época en la que a mí me va particularmente bien por el tema de ser finalista, ¿no? Tengo mucha visibilidad, pero hace 3 o 4 meses me tiraba semanas sin vender algún libro de determinado título, ¿no? Y entonces pues veías como que un día alguien te leía 50 páginas de X libro, ¿no? Y entonces empezaba a subir aquello, y no era simplemente que subiera por la persona en concreto que estuviera leyendo, era como, es una especie de efecto arrastre. O por lo menos eso, igual estoy equivocado, ¿no? Pero yo lo noto así, que una vez como que te empiezan a leer, pues que se corre la voz de alguna manera que yo no sé muy bien relacionada con el algoritmo o algo así, Ujú. y cada vez va a mayores y se hace una especie de efecto bola de nieve con eso. Pero bueno. ¿Y utilizas la preventa para los lanzamientos? Bueno, lo utilicé la primera vez con el primero que publiqué, lo que define una llama, pero creo que fue un error bastante gordo. Porque creo que para la preventa, creo, y lo mismo te digo que antes, que igual estoy equivocado. Creo que conviene tener cierta base de lectores ya establecida, ¿no? Y que Ujú. si eres un escritor que lanzas tu primer título, que por lo que sea todavía no tienes la visibilidad que estás buscando, igual es un poco precipitado ponerte a la preventa, más que nada porque no vas a tener muchas preventas. Pues lo más normal es que no tengas muchas preventas, a no ser que tengas un entorno de amigos y de conocidos que te apoye muchísimo en ese aspecto. Pero bueno, no sé, yo en principio no lo recomendaría, salvo que tengas una comunidad de lectores que ya sea fiel y que te siga. Ujú. ¿Y cuando has hecho uso de los días gratuitos, has notado que sí que luego volvía con más visibilidad el libro o no has notado gran diferencia? Pues la verdad es que no lo he notado. He notado que se descargaba muchísimo. Solo lo he hecho 2 veces también, porque soy muy reacio a esto por lo que te contaba antes, pero quería probar y lo he hecho una vez con un libro que se llama Double Loss, el de la palabra rara, y creo que bueno, lo hice con dos, no recuerdo con cuáles. Tuve muchísimas descargas, pero no tuve ninguna crítica a mayores, que yo sepa, ninguna reseña, bueno, comentario de Amazon, ni noté tampoco que el libro tuviera excesiva visibilidad. Y por lo que he estado hablando con otros escritores y también leyendo por ahí, parece que es un poco la tónica, por lo que yo no sé hasta qué punto esto de los libros gratuitos es una buena idea. Ujú. He visto que en alguna ocasión has sorteado en las redes sociales algunos ejemplares de las novelas. ¿Qué tal funciona este sistema de promoción? Este funciona bastante mejor. De hecho, a mí es uno de mis favoritos. Pasa un poco lo mismo, que tienes que tener también cierta exposición, cierta visibilidad, pero aunque a veces cueste conseguirla, está muy bien porque generas vínculos bastante estrechos con los lectores y, y que creo que que estos vínculos son bastante sólidos a veces y que, bueno, si eres una persona con un trato más o menos bueno con la gente y tal, pues te puede traer bastantes alegrías y además a la gente le encanta ganar cosas. Es decir, cuando tú pones un sorteo, si le haces retweet o lo pones en sus historias, la persona adecuada, eso corre como la pólvora y a la gente le encanta ganar y eso a ti como escritor en lo que te revierte es lo que hablábamos siempre, de exposición y visibilidad para tus libros, que es lo que a todos nos interesa. Y entonces
creo que también a veces algunos los escritores pecamos de reacios. Bueno, es mi caso, pero bueno, creo que algunos escritores pecan de reacios en esto, sortear libros y tal. Y creo que hay que hacerlo y mucho, porque eso, que muchas veces la gente no lee los libros pues porque no te conoce y fuera, y no les apetece. Pero al regalarlo te van a leer y tienes muchas más posibilidades de eso, de prender la mecha, que era lo que decía antes. Y a mí por lo menos, sobre todo en Instagram, me ha funcionado de una manera increíble. Sobre todo cuando nadie vendrá a rescatarnos. Y creo que así que, de hecho, diría que hasta ha sido clave eso para que me tuvieran en cuenta como posible finalista, porque había cierto momento en agosto, finales de septiembre, donde te metías en Instagram y por H o por B te salía mi libro sin estar yo metido por el medio. Y esto era porque yo había regalado, sorteado y promocionado muchísimo el libro a través de esta plataforma. O sea que yo creo que sí, eso es que lo recomiendo. Muy bien. ¿Realizas presentaciones de tus lanzamientos? No. Esto es también otra particularidad que tengo. Creo que tienes que hacer lo posible para generar ese interés de manera orgánica. Y bueno, ¿hay algún otro método de promoción que utilices y que puedas recomendarnos? Tampoco es que sea yo un hacha de la promoción, que a mí la promoción no se me da particularmente bien. Yo voy un poco a salto de mata y lo que intento hacer es un poco amoldarme a las características del libro, que parece una obviedad, pero no todo el mundo lo hace. No sé, ahora mismo, bueno, yo tengo un libro que se titula Douglas y vocabulario comparado de lo intraducible, que tiene una estructura muy peculiar, que está basada en términos intraducibles al español, ¿no? Cada capítulo es una palabra que tiene que ver con la definición, la trama tiene que ver con la definición de esa palabra, ¿no? Pues ahora mismo estoy haciendo por Twitter un hilo donde voy un poco desglosando estas palabras, etcétera, etcétera. No creo que es importante no recurrir siempre al mismo tipo de promoción, ¿no? Nadie vendrá a rescatarnos, pues me funcionó muy bien las fotos que ponía por Instagram de el libro en determinados contextos de aviación por la coña, ¿no? Más que nada, o sea, había mucha gente que me mandaba fotos leyendo el libro en un avión y claro, como el libro empieza con un accidente de avión, pues ya tenía su morbillo y sus cosas. Yo que sé, tienes que adaptarte un poco a las características del libro, pero no creo que haya nada escrito en promoción y no creo que nadie tenga la varita mágica. Y yo he hecho muchísimas cosas que han pasado sin pena ni gloria, otras que de repente hago una cosa que por hacerla y de repente dices, madre mía, está teniendo éxito. Entonces es un poco todo muy impredecible y no sabría qué recomendar realmente. Bueno, ya para ir cerrando, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes? ¿Dónde me pueden encontrar? Pues en las redes sociales, sobre todo, y también en mi página web ggvelasco.com, que hay un formulario de contacto, cualquier cosa que necesiten, pues me pueden contactar allí. Pero vamos, que yo estoy súper abierto a todo tipo de cosas. Aunque hay gente que se cree que soy un poquillo arisco, porque a mí me interesan los lectores, sobre todo. Hay gente que se centra más en el mundo independiente, hay gente que se centra más en los escritores, en hacer comunidad y tal. Y yo no es que yo tengo muchos amigos escritores y me llevo bien con ellos, pero creo que como escritor tienes que centrarte en los lectores, ¿no? Y entonces, pues esto, siempre intento estar muy disponible para mis lectores y vamos, estoy allí 100% en todas las redes sociales, en la página web y donde sea. Muy bien. Pues GG Velasco, eso ha sido todo. Gracias de nuevo por pasarte por Yo Me Publico y te deseo mucho éxito en tu carrera literaria. Un fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias a ti. Igualmente, éxitos. Y por hoy eso es todo. Si el episodio te ha resultado útil, te agradecería que me ayudaras a darle visibilidad. Para ello solo tienes que dedicar unos segundos y dejarme un comentario con 5 estrellas en Apple Podcast o en iVoox. Me sería de gran ayuda. Ya sabes que si tienes alguna consulta, puedes contactar conmigo en alberto@yomepublico.com. Nos vemos el próximo lunes. ¡Feliz semana!